Hola, soy el chico de la historia, tengo un título en historia y amo la historia, y si tú también amas la historia, este es el canal para ti. El mundo está recordando actualmente el centenario de la guerra para terminar todas las guerras. Más de 16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial, que se libró entre julio de 1914 y noviembre de 1918. Y hay muchas historias olvidadas de esa guerra que merecen ser recordadas. Pero uno de los más interesantes es el hecho poco conocido de que uno de los mayores héroes del ejército francés en la Primera Guerra Mundial fue de hecho un estadounidense. Y aunque fue un gran héroe en Francia, apenas fue reconocido en los Estados Unidos. Y eso es una lástima, porque no solo es una historia que vale la pena recordar, sino que es una historia de la cual América ciertamente podría aprender. Y así hoy vamos a recordar la extraordinaria historia de Eugene Jacques Bullard, el golondrina negra de la muerte. Eugene Bullard nació en 1895 en Columbus, Georgia, hijo de William Bullard, quien había venido de la isla francesa de Martinica y hablaba francés en su casa. La historia familiar era interesante. Habían sido esclavos en la colonia francesa de Haití y habían sido trasladados de Haití a Martinica para evitar la rebelión de esclavos en Haití. Finalmente su familia había escapado y se mudó a los Estados Unidos, donde encontraron refugio con los indios Creek. La madre de Ballard era una india Creek, aunque murió cuando él era joven. A la edad de 12 años se escondió en un carguero alemán con destino a Escocia. Intentaba escapar del odio racial en los Estados Unidos, donde había visto a su padre casi linchado. Su objetivo era mudarse a Francia, donde su padre le había dicho que las personas eran aceptadas independientemente del color de su piel. En Escocia se convirtió en un boxeador exitoso y finalmente ganó suficiente dinero para cumplir su sueño y se mudó a París. Cuando la Gran Guerra llegó a Francia, era demasiado joven para alistarse, pero en su 19º cumpleaños se inscribió junto con otros estadounidenses para unirse a la famosa Legión Extranjera Francesa. Con la Legión Extranjera Francesa, presenció algunos de los combates más terribles de esa terrible guerra, incluyendo la horrible batalla del Somme y la sangrienta ofensiva de Champagne. Lo que realmente sorprendió fue que sobrevivió. En algunas batallas, su regimiento sufrió pérdidas de hasta el 80%. Para finales de 1915, las pérdidas no pudieron ser reemplazadas y su regimiento fue disuelto, pero se permitió a los voluntarios supervivientes unirse a las unidades del ejército metropolitano francés, y así Bayard eligió unirse al 170º de Infantería, una de las unidades más elitistas del ejército francés. El símbolo de la unidad era una golondrina, y eran conocidos como les hirondelles de l'amour, las golondrinas de la muerte, y como el único hombre negro en el regimiento, por lo tanto, obtuvo su famoso apodo, la golondrina negra de la muerte. Con el 170º vio una nueva definición de guerra cuando fue llevado a la batalla de Verdún. Veterano de algunas de las peores batallas de la historia, dijo de Verdún, nadie ha visto nunca algo como Verdún, ni antes ni después. En marzo de 1916 recibió una herida terrible en Verdún, tan grave que pensaron que quizás nunca volvería a caminar. Él fue galardonado con 2 de los más altos honores militares del ejército francés, la Croix de Guerre y el Médaille Militaire. Era un auténtico héroe de guerra. Podrías pensar que como veterano de Somme y Verdún, y habiendo ganado 2 de los premios más altos en la historia francesa, y habiendo sufrido una grave herida, que Bullard había hecho su parte por la guerra, especialmente considerando que ni siquiera era ciudadano francés. Pero él no era el tipo de persona que se rinde. Ya no apto para la infantería, se inscribió en el Cuerpo Aéreo francés y el 5 de mayo de 1917 obtuvo sus alas. Fue el primer piloto de combate negro conocido en el mundo y uno de los únicos 2 conocidos en la Primera Guerra Mundial. Voló con más de 200 otros voluntarios estadounidenses en el famoso cuerpo de vuelo Lafayette y realizó más de 20 misiones de combate, pero luego volvería a ver las fallas en el país de su nacimiento. Aunque siempre fue aceptado en el ejército francés, cuando América entró en la guerra, él, junto con otros pilotos de Lafayette, intentó unirse al cuerpo de vuelo americano. Los otros pilotos fueron aceptados, pero Bullard no, porque parecía que América no toleraría a un piloto negro.
Más tarde tuvo un altercado con un oficial francés y fue expulsado del cuerpo de vuelo francés de vuelta al regimiento 170, donde terminó la guerra. Cuando terminó, fue uno de los guerreros más condecorados de Francia, un héroe nacional y aún así prácticamente desconocido en los Estados Unidos. Después de la guerra trabajó en un famoso club nocturno francés y finalmente comenzó uno propio llamado Escadrille. Se hizo amigo de algunas de las personas más famosas de su época: Josephine Baker, F. Scott Fitzgerald, Louis Armstrong. Se casó con una condesa y tuvieron 2 hijas, pero finalmente se divorciaron. Fue un buen momento, pero en 1940 la guerra volvió a Francia. Como hablaba con fluidez tanto francés como alemán, recopilaba información para los franceses en su club nocturno de los alemanes que aún frecuentaban su club, pero cuando el ejército alemán se acercó a París, escapó con su hija al sur a Orleans y se unió al 41 Regimiento francés. Allí, en un valiente ataque donde todos los demás miembros de su unidad fueron asesinados y él resultó gravemente herido, sus amigos se dieron cuenta de que si era capturado por la Gestapo, lo matarían, por lo que lograron sacarlo a él y a sus hijas a través de la neutral España de regreso a los Estados Unidos. A diferencia de Francia, en los Estados Unidos no era famoso y su herida era grave y tardó mucho tiempo en recuperarse. Fue difícil encontrar trabajo, pero finalmente encontró empleo como operador de ascensor en el Rockefeller Center de Nueva York. Aún desconocido y no reconocido en los Estados Unidos, seguía siendo un gran héroe en Francia, y en 1959 su servicio en 2 guerras fue reconocido cuando Francia lo hizo Caballero de la Legión de Honor, la máxima condecoración por servicio al país de Francia. Fue entonces cuando ganó notoriedad en Estados Unidos, siendo entrevistado en el programa Today Show de NBC. Llevaba su uniforme de operador de ascensor porque, por supuesto, operaba el ascensor en el mismo edificio en el que se filmaba el programa Today Show. Cuando falleció en 1961, fue enterrado bajo la bandera tricolor con todos los honores militares franceses por la Federación de Oficiales de Guerra Franceses. Lo que quizás es más asombroso de Eugene Ballard es que nunca dejó de amar a los Estados Unidos. Este es un país del que tuvo que huir por temor a su vida debido al odio racial, un país que le negó el derecho a luchar en su nombre. Y sin embargo, en 1959, cuando se le otorgó la Legión de Honor, dijo: «América es mi madre y amo a mi madre». Pero en lo que respecta a Francia, ella es mi amante, y amas a tu amante más que a tu madre, pero de una manera diferente. América finalmente le mostró un poco de ese amor cuando en 1994 lo hicieron teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de manera póstuma, reconociendo que se habían equivocado cuando le negaron ese derecho 77 años antes. Ese honor llegó 33 años después de su muerte, un reconocimiento tardío del país de su nacimiento y el país que nunca dejó de amar. Soy el chico de la historia. Espero hayas disfrutado esta edición de 5 minutos de historia, breves fragmentos de historia olvidada de 5 a 10 minutos. Si te gustaron, haz clic en el pulgar hacia arriba a tu izquierda. Si tienes preguntas o comentarios, escríbelos en la sección de comentarios y con gusto responderé. Para 5 minutos más de historia olvidada, simplemente haz clic en el botón de suscribirse a tu derecha.